Saludos mis queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a un estudio más de este día lunes con el título La fe asimila la verdad. El día de hoy estaremos hablando cómo la fe verdadera asimila la gran verdad en la palabra de Dios. Para esta mañana, antes de poder comenzar, quisiéramos invitarles, vamos a orar, vamos a comunicarnos con nuestro Creador. Ahí donde ustedes están, acompáñenos en la oración. Padre bendito que está en los cielos, santificado sea su nombre, venga a nosotros su reino, haga Señor su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Le pedimos en esta mañana por su justicia perfecta, nos pueda ayudar a entender este mensaje y que cada uno de sus hijos sean responsables de lo que van a hacer el día de hoy. Le pedimos en súplica en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Muy bien, mis queridos hermanos y amigos. Tenemos la primera pregunta para el día de hoy. ¿Cómo la fe verdadera asimila la palabra de Dios? En el libro de 2 de Timoteo, el capítulo 3, verso 15 al 17, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Dice la palabra de Dios que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, la cual es útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia. Entonces, mis queridos hermanos, cuando nosotros hablamos cómo la palabra de Dios o cómo la fe verdadera asimila la palabra de Dios, encontramos que tenemos que tener un compromiso con Dios y que tenemos que estudiar la Escritura para entenderla. En 1 de Pedro, el capítulo 1, del 22 al 23, también tenemos algo interesante. Entonces dice la Escritura, 22 y 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Entonces, habiendo purificado vuestras almas, dice, por la obediencia, hermanos queridos, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ha enseñado y nos enseñará hasta el tiempo del fin cómo deberíamos andar y corregirnos en esta etapa. Tenemos el testimonio que se encuentra en Joyas, el tomo 2, la página 220 y 221, y dice: la palabra de Dios debe estar entretejida con el carácter vivo de los que le creen. Tiene que haber una conexión completamente. La palabra de Dios debe estar entretejida con los que le buscan y creen. La única fe vital es la que recibe y asimila la verdad hasta que es parte de ser y el poder motor de la vida y la acción. Noten lo que dice la parte de la inspiración, que la única fe vital es la que recibe y asimila la verdad, que es parte de ser y el poder motor de la vida y la acción. Los que siguen a Cristo deben participar de su experiencia, deben asimilar la palabra de Dios, deben ser cambiados a su semejanza por el poder de Cristo y reflejar los atributos divinos. Entonces dice, deben ser cambiados a su semejanza por el poder de Cristo y reflejar los atributos divinos. Deben comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios, o no hay vida en ellos. El espíritu y la obra de Cristo debe llegar a ser el espíritu y la obra de sus discípulos. Entonces miren, mis queridos hermanos, que la parte interesante de la palabra de Dios, que significa la carne y la sangre,
esto significa que nosotros debemos comerla. Cuando un ser humano come un alimento y el alimento es digerido por el organismo, entonces tenemos una situación muy agradable para que pueda haber en nosotros un regocijo en el alimento o tener una satisfacción de lo que hemos comido. De la misma manera, el que come la carne y bebe la sangre debe asimilar ese producto, debe asimilar esa palabra y tenerla en cuenta que es agradable para su ser. Entonces también tenemos El conflicto de los siglos, página 658. Muchas veces las tentaciones parecen irresistibles y es porque se ha descuidado la oración y el estudio de la Biblia. Y por ende no se pueden recordar luego las promesas de Dios ni oponerse a Satanás con las armas de las santas escrituras. Hermanos, dice, muchas veces las tentaciones son irresistibles porque se ha descuidado la oración y la palabra de Dios. Entonces, las promesas no se pueden cumplir en los seres humanos porque si bien es cierto, el hombre debe alimentarse cada día. ¿Cómo puede uno profesar su fe si no ha tenido el alimento necesario como para estar vivo? Yo no podía hablar de los milagros del Señor si no conozco ni aún siquiera uno. ¿Cómo puedo profesar, tener fe, si no conozco de lo que significa tener fe? Entonces, ¿y por qué no conozco de lo que significa tener fe? Porque nadie nace teniendo fe. Nadie viene a la iglesia teniendo fe. La fe se ejercita y se consigue a través del estudio de la palabra de Dios. Por eso el apóstol dice, conociendo que desde niño he escudriñado y he sabido las Sagradas Escrituras. Es por eso que hay proporción de fe a través de la práctica en el estudio de la palabra de Dios. Vamos a la respuesta entonces. ¿Cómo la fe verdadera asimila la palabra de Dios? Habiendo purificado vuestras almas en el estudio de la palabra, ¿sí? Habiendo purificado vuestras almas en el estudio de la palabra. Esa es la respuesta para la primera pregunta. Pero también tenemos una pregunta más. ¿Qué agencias trabajan en forma conjunta en el proceso de santificación? ¿Cuáles son las agencias que trabajan juntas en este proceso? ¿Para qué? Para que haya una santificación a través de la fe. Vamos a buscar Segunda de Tesalonicenses 2:13. El libro de Segunda de Tesalonicenses 2:13. Entonces, dice lo siguiente. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. El Señor nos ha escogido, dice, desde un principio, a través de la santificación por el Espíritu y la fe en verdad. La fe es la condición número 1 que debe tener el hombre para llegar a la santificación. Si no existe fe en un ser humano, no puede haber santificación, porque la fe es creer y aceptar de lo que tú no ves. Entonces, mis queridos hermanos, también tenemos en 2 de Timoteo 2:15. 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Tenemos la palabra de verdad y no tenemos de qué avergonzarnos y debemos presentarnos diligentemente como un obrero aprobado, dice la Escritura. San Juan capítulo 17 y el verso 17. Vamos a leer el libro de San Juan, el capítulo 17 y el verso 17. Allí donde ustedes están, pueden acompañarnos. Vamos a meditar en esta mañana
el verso 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hermanos, la palabra es el único instrumento maravilloso que puede ayudar que la persona tenga una fe consistente a lo que se refiere. La palabra que es hecho en verdad y en justicia es la única que puede ayudarnos a tener una fe cimentada en el Señor. Entonces, dice el testimonio en Palabras de Vida del Gran Maestro, páginas 71 y 72. Las Escrituras constituyen el gran agente en la transformación del carácter. Cristo oró, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Si se le estudia y obedece, la palabra de Dios obra en el corazón, subyugado todo atributo no santificado. El Espíritu Santo viene a convencer del pecado, y la fe que nace en el corazón obra por amor a Cristo y nos conforma en cuerpo, alma, espíritu a su propia imagen. La palabra de Dios obra en el corazón. Hermanos, sin la lámpara es imposible tener fe. ¿Has escuchado decir por ahí, yo tengo fe? Muchos se atreven a decir, yo tengo fe, es una persona de fe, pero esa persona no estudia la Biblia, no conoce la Escritura, pero se atribuye a tener fe. Es posible, no conociendo o no teniendo en cuenta qué significa la Escritura tener fe, es imposible, no se puede tener fe. Es un engaño o un autoengaño que se hace a la persona al creer que tiene fe. Porque adivinar no es tener fe. Adivinar no es tener fe, mis queridos hermanos. Entonces dice la palabra de la inspiración, el Espíritu Santo viene a convencer de pecado y la fe que nace en el corazón obra por amor a Cristo. ¿Sí? Y la fe que nace en el corazón obra por amor a Cristo. Porque al conocer a Cristo empiezas a conocer lo que significa ya la fe. También dice el deseado de todas las gentes, página 355. Mirando constantemente a Jesús con el ojo de la fe, seremos fortalecidos. Dios hará las revelaciones más preciosas a sus hijos hambrientos y sedientos. Hallarán que Cristo es un Salvador personal. A medida que se alimenten de su palabra, hallarán que es espíritu y vida. La palabra destruye la naturaleza terrenal y natural e imparte nueva vida en Cristo Jesús. El Espíritu Santo viene al alma como consolador. Por el factor transformador de su gracia, la imagen de Dios se reproduce en el discípulo, viene a ser una nueva criatura. El deseado de todas las gentes, página 355. Entonces, noten lo que dice el testimonio, que a medida que se alimenten de su palabra, hallarán que es espíritu y vida. La palabra destruye la naturaleza terrenal y natural. Entonces, hermanos, para que la fe pueda ser asimilada a través de la verdad, se necesita un estudio constante de la palabra de Dios. No puede haber y no se puede asimilar la gran verdad cuando no se tiene en cuenta las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras son dadas para que el hombre vea sus errores y así pueda ser santificado o rescatado de las tinieblas. Entonces, mis queridos hermanos, dice pues la pregunta, ¿qué agencias trabajan en forma conjunta en el proceso de santificación? Vamos a poner la respuesta. Nuestro Dios, que automáticamente es el único quien puede ayudarnos en el conocimiento de la verdad, el que ha puesto los parámetros en toda la Escritura, y tenemos la palabra de verdad, ¿sí? Esas son las agencias que trabajan. Tenemos a nuestro Dios que ha dejado como fundamento su palabra, como el único sostén, como una plataforma que nosotros nos sostenemos en ella, y la palabra de verdad. Nuestro Dios y la palabra de verdad. Esa es la respuesta que vamos a poner para esta pregunta. Mis queridos hermanos, la fe asimila la verdad. Cuando hay fe en la palabra de Dios, entonces podemos asimilar todo lo que hemos estudiado. Pero para poder asimilar esa gran verdad, a través de la fe, necesitamos tener un estudio diligentemente. Ese estudio que no nace de la mente del hombre, sino nace a través
del poder del Espíritu Santo del Señor, que nos induce a estudiar estas grandes verdades y también alimentarnos cada día con el pan espiritual. Entonces, mis queridos hermanos, que Dios les bendiga en este día, que el Señor nos acompañe en todo nuestro tiempo que tengamos en esta tierra, y que Él sea nuestro guía y que Él siempre esté presente en todo momento. Dios te bendiga, un abrazo, nos vemos el día de mañana.